Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Empezamos la temporada ahora en septiembre. Bueno, en verdad os estoy mintiendo. O sea, estamos en pleno verano, pero yo estoy grabando ahora podcast para tener muchos y estoy muy emocionado porque no todos los días tengo un tremendo deportista a mi lado y hoy pues puedo decir que lo tengo. Sin más dilación, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por estar hoy aquí. Quiero presentarte, como le digo a todo el mundo, en un minuto que te presentes, pero antes quiero decir un par de detalles de tu palmarés, porque es la hostia. La verdad es que ya a las ligas que has competido tú ya es la hostia. Es algo que jamás me pasará en los deportes que a mí me gusta. Pero campeón en Brasil, fuiste campeón sudamericano y yo destaco ese quinto puesto en uno de los circuitos mundiales. Ujú. Hablaremos de todo ello durante todo el podcast, pero bueno, preséntate tú. Bueno, ¿qué tal? Soy Antón Ronova, siempre digo deportista, entrenador y un apasionado del deporte realmente, que creo que ahora estoy empezando a vivir con un poco más de perspectiva, ¿no? Durante muchos años siempre estuve centrado en conseguir mi máximo rendimiento, en crecer, en mejorar, en aprender. Y ahora ya estoy viviendo una transición hacia otros aspectos de mi vida, en el cual el deporte sigue tomando, bueno, pues una parte muy importante. Incluso para los proyectos empresariales en los que entro, creo que también lo que me enseña el deporte es súper, súper importante también. Y bueno, pues que me suelo definir como que tuve la suerte de poder haber sido profesional del deporte que yo amaba, que amo, que es el triatlón. Y gracias a él pues pude viajar y acabé representando a Brasil y bueno, pues luché en los Juegos Olímpicos que al final no conseguí, pero conseguí otras muchas cosas que bueno, pues la verdad que me dejan una satisfacción muy grande de todos estos años. A ver, yo lo voy a dejar así, claro. La bicicleta es chunga, correr es chungo, nadar es chungo y tú, como te aburrías, hiciste las tres, ¿no? Es curioso, es una pregunta que nos hacían muchísimo. Yo me acuerdo cuando empecé en 2001 a hacer triatlón. Y al principio era un deporte muy extraño, y la gente no sabía por qué coño empezabas y muchos nos decían, pero que eres malo en todas, entonces por eso te metes en esto para Sí. juntarlo y tal. Y bueno, el triatlón ha crecido muchísimo desde entonces, he hecho es olímpico desde el año 2000 y bueno, hoy en día creo que ya no es así, ¿no? Pero realmente fue un poco circunstancias de la vida, como casi todo, ¿no? Yo hacía natación y el entrenador del equipo de natación por aquel año, César Varela, pues era también entrenador de un campeón del mundo de triatlón, como Iván Raña, y siempre nos animaba a los chicos a probar y hoy este deporte nuevo y gracias a eso acabé ahí, probé el primero y me encantó y pues hasta hoy, ¿no? Llevo 23 años haciendo triatlón. Hay que hablar, es muy curioso y es cierto cómo ha crecido. Es una burrada lo que ha crecido. O sea, es un deporte que ha pasado de 0 a 100 en muy pocos años, en verdad. No es como el full que lleva un proceso de 100, 150 años al punto que está hoy. Pero antes de nada, que ya hablaremos de eso, habla de tus inicios. Pues los inicios, como te decía, yo empecé a hacer natación desde que tenía 5 años porque me detectaron escoliosis, ¿no? Una desviación en la columna vertebral que pues realmente me siento agradecido porque gracias a eso yo era un bebé y me recomendaron siempre nadar y entonces bueno pues empecé a hacer deporte siempre natación, lo fui compaginando con otros deportes pero siempre estuve en la natación porque terapéuticamente me ayudó, ¿no? No destacaba especialmente en natación y fui a unos campeonatos de España, fui una vez tercero en un campeonato de Galicia en categorías pequeñas, ¿no? Infantil. Y con 15 años, pues gracias a César, sí que empezamos a hacer triatlón y la verdad que hice el primero, me encantó, o sea, y se me dio más o menos bien. Y me acuerdo que acabamos ese triatlón, tanto otro amigo como yo, Alberto, y al acabar la carrera nos vino el seleccionador nacional, el seleccionador de Galicia, ¿no? En esa altura, que yo no lo conocía y nos dijo, oye, joder, qué bien, que os ha gustado esto y tal. Sí, me ha encantado. Dice, bueno, pues si queréis en 2 semanas el Campeonato de España por selecciones autonómicas y nada, que si queréis que os venís a Córdoba y tal. O sea, que mi segundo triatlón ya fue un campeonato de España. Y pues la verdad, o sea, me encantó. A ver, es verdad que tuve también la suerte de un poco destacar y tal, pero me llamó mucha atención, me acuerdo, desde el inicio el compañerismo, la buena relación que había. En natación quizá yo vivía en mi realidad, que no es la de todo el mundo, evidentemente, pero era como un poco más serio, lo percibía como un poco más duro, más difícil poder progresar y llegar ahí. El triatlón era como un mundo nuevo, quizá porque estaba empezando, mucho más fresco, donde había muy buen ambiente y a mí me enganchó desde el principio. Sí, no, a ver, yo quiero destacar, y aparte yo creo que el triatlón, el tema psicológico tiene que ser algo fundamental, porque al final es mucho rato practicando tres disciplinas y entiendo que también te enganches, es enfermizo, ¿no?
O sea, cuando te gusta un deporte tienes que ser un enfermo de ese deporte. Pero quiero que me hables un poquito de, y aparte he visto tu página web, veo que llevas muchos entrenamientos con los chavales y tal. Quiero que me destaques un poco cómo se hace una preparación para una competición de triatlón. Ya no hablo a niveles internacionales, sino a niveles locales, que tú lo has vivido desde pequeño hasta la actualidad. Bueno, pues realmente a mí me gusta que hayas tocado el tema psicológico porque creo que es súper importante y seguro que vamos a hablar mucho durante el podcast, ¿no? Creo que es fundamental a todos los niveles del deporte, en la vida, ¿no? Pero al final el deporte es un reflejo de la vida. Y también me gusta desmitificar mucho el tema del triatlón como deporte súper duro. Bueno, yo creo que cualquier deporte que queramos hacer al máximo nivel de élite profesional sí que es muy duro. Cualquiera, o sea, me imagino sin desmerecer a nadie, pues ajedrez, que podemos pensar que a nivel físico no es tan demandante, pues para ser profesional del ajedrez tienes que dedicarle muchísimas horas, muchísimos días de tu vida, muchos años de tu vida, ¿no? Y hacer determinados entrenamientos, determinadas estrategias para cómo poder mejorar. Y al final el triatlón de élite es lo mismo. Pero para terminar un triatlón, alguien que le pueda llamar, que tenga curiosidad, ¿no? Sí que es verdad que hay que tener una preparación mínima, poder hacerlo con garantías, ¿no? Y creo que también es verdad que estamos en un mundo donde por suerte el deporte se está poniendo de moda, ¿no? En los últimos años hay una clara trasvase, ¿no? Y cada vez llega más gente al deporte y es algo que tenemos que celebrar. Pero también es verdad que hay gente bueno, que quizá lo puede tratar con menos importancia de la que debe, ¿no? O sea, yo creo que es importante prepararse bien, ¿no? Y esta preparación mínima va a depender muchísimo de dónde venga cada uno, ¿no? Hay gente pues, que viene a hacer un deporte, ¿no? Que puede ser una adaptación, como en mi caso, y que quiere hacer triatlón. Pues bueno, pues tiene que familiarizarse con la bicicleta, tiene que familiarizarse con correr, tiene que familiarizarse con los cambios de disciplina, ¿no? Pues de salir de nadar a hacer la bici, de correr después de la bici, por ejemplo. Es importante individualizar mucho, ¿no? Si es alguien que no ha hecho deporte en su vida, pues va a tener que tener un proceso de preparación más largo, ¿no? Pero por suerte también el triatlón, aunque las distancias que la olímpica, por ejemplo, suelen ser en torno a 2 horas, por suerte en los últimos años se han incorporado distancias más cortas. Entonces esto nos da también como una entrada más fácil para la gente que quiera practicar. Entonces hay triatlones ahora que son muy cortitos, de 250 o 300 metros de natación, 5 o 6 kilómetros de bici, y se corre en torno a 1,5, 2 kilómetros. Entonces estas distancias facilitan mucho más, ¿no? A alguien que quiera probar y simplemente yo digo que busquen un entrenador o que se intenten informar de cómo empezar a dar esos primeros pasos, ¿no? Porque si tienes un mentor, ¿no? Pues siempre te va a ser más fácil. Y quitar el miedo. Yo creo que es que todos podemos hacer deporte, cada uno a nuestro nivel y con una preparación mínima, paso a paso, desde luego está ahí para que lo disfrutemos. Yo me quedo con una parte de la que acabas de hablar y es la parte de que ahora el deporte, pues gracias a Dios, está entrando mucha gente y eso es bueno porque al final pues avanzamos a tener una vida más saludable. Pero también tiene sus riesgos que tanta gente entre en el deporte. En vuestro caso, en el triatlón, en los últimos años, con tanta gente que ha entrado, quiero que, lógicamente, destaques las cosas positivas, pero también las negativas, porque seguramente está habiendo mucho intrusismo. Sí, y sobre todo, a ver, yo lo que desde fuera un poco más veo, por ejemplo, yo llevo 23 años haciendo triatlón. He entrenado muchas horas durante muchos años y yo nunca he hecho un Ironman, ¿no? Un Ironman es una distancia larga, ¿no? Que son 3.800 metros de natación, 180 kilómetros en bici y se corre una maratón. Y he conocido gente y cada vez hay, bueno, sí, cada vez más gente, pero hay gente que sin haber hecho un triatlón en su vida, de repente están en una cena con los colegas o de fiesta y demás y dicen, pues voy a hacer un Ironman. Y sin haber hecho un triatlón corto, se apuntan a un Ironman para hacer en 6 meses, en 8 meses, en un año. Bueno, me río porque yo sería ese. Pues Yo sería ese, la verdad, que no voy a engañarte. a ver, pues lo que decías tú, o sea, es genial que cada vez haya más gente haciendo deporte porque es algo evidentemente saludable y que nos va a aportar mucho como sociedad, pero yo creo que también es importante un cierto respeto, ¿no? Y al final yo me gusta preparar a la gente para que tenga unas garantías mínimas de poder disfrutar una carrera. Al final, para mí, hacer un Ironman tiene mucho mérito, pero hacerlo, pues si desde el kilómetro 10 de la maratón me pongo a caminar hasta el final, pues oye, pues sí, tiene mérito, pero seguramente esa persona no estaba tan preparada para hacer un Ironman en ese momento y podía empezar con una distancia más corta, ir dando unos pasos, ¿no? Entonces hay muchas veces que quizá la gente no ve el deporte tanto de esa manera intrínseca, sino que es más un poco el reto y decir, yo voy a hacer un Ironman para publicar que he sido Ironman, que soy finisher y
Bueno, entonces no lo estoy criticando, pero creo que muchas veces hay que enseñar también la cultura del deporte y no solo el haber terminado un Ironman, que está genial, sino que muchas veces debemos enseñar qué es hacer deporte, qué se busca, ¿no? Yo veo también mucha gente pues que sale a correr, por ejemplo, todos los días y van súper agarrotados y sufriendo desde el minuto uno hasta el final. Y yo creo que el deporte no debería ser sufrir seguido desde el primer minuto hasta el final. Hay que pasar etapas y quien le cueste correr al principio, pues debe de correr y andar. Bueno, cada uno debe adaptarse mucho, ¿no? Pero un poco esos mantras de que vale todo y que hay que sufrir desde el minuto uno hasta el final y entonces si sufro más soy mejor. Bueno, hay que saber cuándo hay que sufrir, pero hay que ser inteligente también. Y yo para mí no todos los días hay que sufrir. Hay días que hay que disfrutar y habrá otro día donde sí que tenemos que apretar. Y una cosa, y me acaba de venir a la cabeza, porque yo soy muy dado para todas estas cosas. He mirado vídeos de que existe la técnica para correr. Yo quedé el otro día volado cuando lo dije, la técnica para correr, pero si yo sé correr, caray. Pues no, me enteré el otro día que corro muy mal. Bueno, mal o bien son comparativos. A ver, No, corro muy mal. pero sí, la técnica para correr existe, la técnica para cualquier cosa, yo creo, ¿no? Para cualquier deporte, luego el triatlón, pues natación, bici y carrera, todos tienen su componente técnico. La natación es súper técnico. La bici también, no tanto quizá, pero también, y correr evidentemente también. Todos nacemos preparados para correr. Es verdad que si me paso, por ejemplo, 20 años de mi vida sin correr y quiero correr cuando tengo 21 años, pues bueno, seguramente tenga que hacer trabajar distintos procesos previos. Pero la técnica es importante. Al final es verdad que hay que identificar y mucho tu objetivo, ¿no? No tiene nada que ver la técnica de un corredor de 400 metros a de un corredor de triatlón que, aunque haga distancia olímpica, corre 10 kilómetros después de cuando lleva hora y media de carrera, que va a empezar a correr en fatiga. Entonces, la técnica hay que adecuarla mucho al objetivo, ¿no? A la prueba y a la disciplina que prepare cada persona y al estilo también de cada persona. O sea, la técnica, yo creo que no hay una técnica ideal, sino que hay, digamos, aspectos técnicos que se pueden mejorar dentro de cada estilo de correr de una persona. ¿Y en bicicleta la técnica? En bicicleta hay tanto la propia técnica individual, digamos, de la manera de pedalear, de colocarse, de cómo recreamos la espalda, de si los grados que llevemos de la cadera bueno, distintos componentes, digamos, individuales de biomecánica, como luego la técnica de ir pues, en pelotón, ¿no? Y con otras personas, que eso es muy súper importante. La gente no le da tanta importancia, pero desde luego cualquier ciclista, no se concibe un ciclista que no sea muy hábil para poder manejarse en el pelotón. En cambio, en triatlón sí que se ve gente que tiene incluso muy buen nivel y que es muy poco hábil. Entonces, al final, si tú quieres ir en un pelotón y vas al lado de una persona que va absolutamente confortable, cómoda, relajada, y tú vas muy tenso y te da un poco miedo ir ahí, pues vas gastando mucho más que esa otra persona. Entonces, eso es un aspecto también muy importante. Pues ya que estamos, la natación, ¿qué es lo más técnico de las tres disciplinas o al mismo nivel? Sí, yo siempre me gusta poner un ejemplo con la natación y al final tú puedes coger a una niña de 8 años que no levanta una mancuerna de 8 kilos, por ejemplo, ¿no? Y la ves nadando, si llevan unos años nadando, y va a nadar mucho mejor que el tío más grande que veas en el gimnasio, que tú lo vas a decir, venga, que levanta 120 kilos en press banca, ¿no? Y tú le dices, venga, tírate a nadar y no sabe cómo apoyarse para ejercer esa fuerza, ¿no? Entonces, la natación para mí es de los deportes más técnicos, porque ya no es solo la fuerza que tengas, es otro medio, para empezar, entonces estás dentro del agua, entonces ya no solo tienes que apoyarte, tienes que ir cuanto más arriba del agua mejor, entonces eso es, bueno, ya no es solo fuerza, evidentemente la fuerza ayuda, pero sobre todo es cómo te apoyes y cómo te sitúes en el agua. Pues no es tan fácil como parece, ¿eh? Es que claro, tú lo ves, tú piensas, mira, yo, una persona que le gusta, es forofo del deporte, a mí me gusta ver todos los deportes. La verdad, el otro día, viendo a Carlos Alcaraz, yo flipé, porque me gusta. Lógicamente, no me voy a poner a ese nivel en mi puta vida ni a coger un raquete de tenis. Pero, Ojalá, ¿no? no, ni de broma, tío. Yo respeto el deporte, la verdad. Pero sí que le veo que hay que tener una técnica y que muchas veces tú como forofo, pues no la vas a... Tú sí, tú al final te sientas delante de una tele y dices, este hace mal esto, hace bien esto, hace esto y esto y esto. Pero un forofo, que somos, lo hablaba el otro día con Diego, los forofos, porque yo me considero forofo, criticamos sin conocer. Bueno, eso es
es parte que tenemos todos. O sea, quiero decir, yo me pongo a ver tenis y puedes criticar o simpatizas más con alguien que con otro, ¿no? Pero no tengo ni idea. Evidentemente, una persona entendida, ¿no? Yo, por ejemplo, pues lo que decías, veo un triatleta y estoy viendo pues qué cosas me podría mejorar de natación, cómo podría mejorar la transición, por ejemplo. Y eso al final son años y para mí la importancia de tener un mentor, ¿no? Un entrenador al final es alguien que te debería de, con toda su experiencia, ahorrarte mucho tiempo. O sea, que decir, si yo he tardado, imagínate, pues me lo invento, 15 años en aprender cómo es la técnica correcta para nadar y cansarme menos para después andar en bici, pues que una persona yo le pueda transmitir ese conocimiento, le estoy acortando, digamos, unos pasos que todo el mundo va a poder dar por sí mismo. O sea, yo aquí no creo que sea una cuestión de que, bueno, es que el entrenador tiene que ser alguien iluminado. No, es simplemente alguien que conoce y que tiene una experiencia que te va a poder acortar distintos procesos y distintos plazos para que tú Sí. mejores más rápido. Y ahora me voy a meter en un terreno muy pantanoso, en un terreno pantanoso que una persona como yo no debería meterse. Pero bueno, me da igual. Hemos venido a jugar. En triatlón se trabaja en ciclos, se entrena en ciclos. ¿Cómo llegan a ser esos ciclos? ¿Cada persona tiene cada persona es única o siempre sigues una misma rutina con la gente? Para mí, cada persona es única al máximo nivel. O sea, creo que si tratásemos de hasta cierto punto un nivel súper profesional podría parecerse más, ¿no? Porque el calendario al final va a ser el que es, ¿no? Sí, Entonces, si tú trabajas con tres personas, me invento, tres triatletas, yo solo trabajo con un triatleta profesional, pero si trabajas con varios, el calendario es el que es, entonces podrían tener esos ciclos ser más acompasados, ¿no? Sin embargo, una persona ya amateur se abre todos los abanicos y yo creo que la individualización es el pilar fundamental para que esa persona pueda funcionar de su mejor manera. ¿Por qué? Porque cada persona va a tener su objetivo, que puede ser un triatlón de sprint, que puede ser 1 hora, o puede ser un Ironman de 12 horas, ¿no? Me lo invento. Uno puede querer competir en abril y el otro en octubre. Uno puede haber sido buen nadador porque viene de la natación y el otro, en cambio, nunca haber nadado. O sea, uno que puede tener un trabajo pues, de turno, ser funcionario con bastante tiempo libre y buena disponibilidad para entrenar, y otro igual tiene una jornada de trabaja 10 horas, tiene dos niños y tiene que tener súper cuadrado los tiempos y tiene menos horas, digamos, a la semana. Entonces, a ver, para mí el punto uno es individualización a tope. claro. Y es lo que estás haciendo. ¿Tú ahora mismo cuánta gente llevas? Yo llevo a Entre profesionales y amateurs. 11 personas en total. Yo, precisamente por cómo trabajo, lo que te acabo de decir, yo ahora quizás este año me marque un tope de 15, pero nunca he tenido más porque me gusta dedicar mucho tiempo a cada persona, tener en mi mente en cada momento qué está haciendo cada uno, poder hablar con ellos todas las veces que sea necesario, aunque sea por la plataforma, nos comunicamos todos los días. Entonces, no quiero tener más personas porque perdería un poco ese foco que creo que bueno, es como me gusta trabajar. Sí. Bueno, al final hemos empezado a hablar, no hemos seguido tu carrera profesional. Primero, antes de una disculpa, yo me voy al monte y no vuelvo, ¿eh? Para donde sea, ya está. Pero quiero hablar un ratito quiero que me recuerdes dos, la carrera que más has disfrutado como profesional y la que más has sufrido. Uf, es difícil decir si alguna, porque además, de hecho, yo para muchas cosas considero que tengo muy mala memoria y sin embargo para el tema de recordar carreras y tal, me acuerdo de prácticamente todas las que he hecho y es una pasada. Has hecho un par de ellas. Sí, un par de ellas. Entonces, las más bonitas, a ver, no te voy a decir solo una, te voy a decir algunas, aunque no me explaye demasiado, pero la primera vez que fui subcampeón de España absoluto, en 2010, en Almería, por detrás de Javier Gómez Noya, 5 veces campeón del No mundo. entiendo por qué no le ganaste. No, sí, yo tampoco a día de hoy. Esa fue una pasada, fue la primera vez que a nivel absoluto estaba en el podio y me trajo muy buenos recuerdos. Ostras, pero voy a dejar ahí una pausa, pero es que su campeón de España absoluto es una locura, ¿eh? El nivel que hay en España en triatlón es una auténtica locura, porque detrás tuya quedaron tremendos Sí, triatletas. varios deportistas que fueron olímpicos, sí, Claro, es en esa que carrera. estamos hablando de una locura. Ser subcampeón de España, yo creo que ya tiene un nivel. Sí, ¿Fuiste miembro de la selección española? sí. ¿Durante cuántos años? Fui de varios años de internacional en junior, sub-23 y absoluto. Pues desde 2005 que fui internacional junior,
Sub-23 fui 2007, creo, y absoluto fui hasta que dejé el deporte profesional en España, que fue 2013. ¿Y dónde estabais? ¿En Murcia, Madrid? No, realmente yo he entrenado siempre en Galicia, salvo 2 años que me fui al centro de alto rendimiento en Madrid. Alcar. Sí, ¿Y cómo es la experiencia de estar en un muy centro de alto bien. rendimiento? Muy bien. Sí, Se fue menos de lo que dicen, hay que decir. se puede más en las Olimpiadas. No he ido, no te puedo responder. Pero joder, tú tienes anécdotas, conoces a Sí, muchos. bueno, hablan Hablan bien, bien. sí. No, porque mira, a mí me contaron una historia, un chaval que fue a las Olimpiadas, el rollo del tema de los condones. Me contaron que se terminaban porque van con el dibujito de las Olimpiadas Sí, lo y que a la recuerdo. gente siempre este para mi primo, este para no sé quién, este para no sé cuánto, que me dice que puede, me dijo él, puede llegar a ser una leyenda urbana. Yo estaba concentrado para competir, pero dicen, Dicen, y yo digo, sí, sí, déjate, descansa un poco, dicen. siempre dicen. Sí. Bueno, bien, esos años la verdad que muy bien. O sea, a mí yo me fui para allá para intentar profesionalizar un poco y es verdad que vives con, bueno, tienes servicios médicos y fisioterapeuta contigo, entrenas con gente profesional de todos los deportes, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Y aquí en Galicia, ¿tú tenías tu propio equipo con el que salías a entrenar o eras más individual y entrenabas por tu cuenta? Pues yo siempre he competido en el equipo de Santiago, en el Forjado Santiago, que llevo 23 años y de hecho llevamos casi 15 años en el top 5 de la Liga Nacional de Clubes, pero la mayoría de las veces siempre entrené casi todo individual porque no había así, eran chicos más jóvenes normalmente los que había y pues entrenaba mucho con ciclistas, con nadadores, con atletas y tal, más que con triatletas cuando estaba. Y quiero hablar un poquito, porque hace unos años, a lo mejor aquí me meto en un terreno que no es debido meterse, yo me voy a meter igual, pero bueno, hace unos años hubo una crítica a la Federación Gallega de Triatlón, en la que Gómez Noya creo que se había quitado la ficha por la federación. No sé si me puedes hablar un poquito de todo ese tema de la... Es que a mí me gustan las polémicas, ¿qué te voy a mentir? ¿Verdad? Pues mira, yo te podría hablar de muchas polémicas, pero de esas no mucho, porque fue cuando yo me fui a vivir a Brasil y después pasé a representar al país y tal, y eso me pilló fuera. O sea que no es que no me quiera meter, que yo me meto en todos lados, pero es que ahí no tengo Vaya por información de Dios, primera mano. vaya por Dios, vaya por Dios. Bueno, estábamos hablando de las Sí. carreras. Hablamos de tu carrera, la que más te gustó. Pues, en su campeonato de España absoluto es la repolla. Pero te iba a decir más, esa fue la primera, ¿no? Y luego volví a ser en 2013 y también fue muy bonito. Pero me acuerdo de muchos de una Bundesliga en Alemania, que es la segunda mejor liga de triatlón del mundo, donde hice cuarto, llegamos 5 chicos al sprint, pues entre ellos Mario Mola, ¿no? Que es también 2 veces Sí. campeón del mundo, Richard Murray, un sudafricano que fue cuarto en los Juegos Olímpicos, con el que yo viví varios meses en Sudáfrica. Fue una carrera muy bonita también. Y luego también recuerdo con mucho cariño la primera vez que competí representando a Brasil, que fue en 2016, el Campeonato Sudamericano, que lo gané. Y un mes más tarde el Campeonato de Brasil, que era también el primero que hacía y que también lo gané. O sea, fueron carreras que tengo muy buen recuerdo. Estás y triatlón en Brasil. Es top. Es muy diferente aquí, la verdad. Es difícil de explicar porque hay muchísima menos densidad de gente que en España. Sí. Sin embargo, los mejores tienen mucho más apoyo que aquí. O sea, es verdad que no hay campeones del mundo ahora mismo en Brasil como había aquí, pero un triatleta que esté haciendo el circuito mundial tiene mucho más apoyo tanto gubernamental como de patrocinadores privados que los españoles. Y es algo que a la gente le chocaba mucho. Qué irónico. Sí. Sí. Y a nivel España, quiero que me hables un poquito del triatlón. ¿En qué puesto pondrías tú a España en el triatlón a nivel mundial? Bueno, en chicos los últimos años, entre los 3 mejores países, sin duda. Y durante muchos años es que solo hay que ver, campeón del mundo Iván Raña, 5 veces campeón del mundo Javier Gómez Noya, 3 veces campeón del mundo Mario Mola, son 9 campeonatos del mundo, de los cuales yo creo que hubo 6 o 7 consecutivos, o sea que es una pasada. El triatlón siempre fue muy anglosajón, entonces Australia, Reino Unido, Estados Unidos siempre fueron muy potentes, pero los años de España en chicos están ahí y son, no ¿Qué, sé si irrepetibles, pero... ¿Tú qué crees que ha pasado justo esa, hombre, tiene que coincidir una generación buena, lógicamente, pero también tiene que haber una mentalidad de entrenamientos y de disciplina
para llegar a esa situación, porque ya no es solamente los que han ganado, es los que han llegado y siguen hoy, a día de hoy compitiendo por campeonatos de Europa, del mundo, en Olimpiadas ahora, Sí, el ¿no año que habías? viene. El año que viene. O sea, estamos hablando de que hay una cantera en muy poco margen de años que es espectacular. ¿Qué crees que ha sido el aliciente para llegar a eso? Esa es la, la gran pregunta. Nadie lo sabe. Cada uno tiene su teoría. Coméntame todas las que sepas. Yo creo que el ejemplo de Iván Raña fue, es que yo está mal que lo diga porque es mi amigo, pero fue romper todos los techos de cristal, ¿no? Esa palabra que está tan de moda ahora, fue increíble, porque realmente, ya no digo solo de España, sino de los países latinos pintaban muy poco en triatlón. O sea, cuando llegó Iván ahí, pues se peleaba con los australianos, neozelandeses, ingleses, americanos, y que llegase él y fuese campeón del mundo es como que rompió todo el techo y de repente mucha gente vio que era posible, ¿no? Y luego llegó Gómez Noya, que ganó 5 mundiales, ¿no? De corta Sí, distancia. sí, sí. Y claro, entonces al final ese ejemplo cercano, porque pues tú, ¿no? Eres Mario Mola y tú te has crecido con campeones del mundo españoles, entrenas con ellos de vez en cuando, entonces lo ves entrenar y dices, joder, pues este tío, vale, es muy bueno, pero yo estoy aquí con él hoy y tal, entonces te hace que sea como mucho más posible, ¿no? Si no hay esa referencia, posiblemente veas a los demás como mejor de lo que son, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual que en ciclismo en España hubo muchos años que los españoles iban y ganaban el Tour, pues al final que estuviese ahí Indurain, que llega otro y lo consigue, pues lo hace mucho más factible a los demás, ¿no? Eso uno. Y después yo creo que lo mejor que tiene España, porque si te vas a nivel de importancia del triatlón en los medios de comunicación, no es muy grande en España, ¿no? Y hay otros Como en países todos que... los deportes, Sí, ahí no. pero hay otros países que son mucho más equilibrados, ¿no? Yo siempre digo en Francia, el deporte rey será el fútbol, pero hay mucha más cultura deportiva. O sea, tú en Francia coges el equipo y te habla de fútbol, pero muchos días el fútbol está en la quinta o sexta página y te hablan pues ahora del Tour, o te hablan del Campeonato del Mundo de Natación, es mucho más cultura deportiva, no tan bestia como puede ser la que diferencia entre el fútbol y el resto. Y lo que sí es muy bueno España es en número y conocimiento de entrenadores. Yo creo que hasta donde yo sé, posiblemente el mejor país del mundo, con de entrenadores súper buenos y un montón. Y al final eso potencia que haya una densidad muy grande, ¿no? De clubes en casi cada ciudad y con buen trabajo y eso hace que vaya subiendo también. Y no solamente en triatlón, sino en casi todos los deportes. Yo no sé si te has parado a mirar, pero España es un producto de exportación a nivel internacional en entrenadores deportivos top mundial. O sea, en balonmano está el que cambió el balonmano es un español. En fútbol Guardiola marcó historia. Sí. En boxeo hay entrenadores españoles que han saltado el charco a Estados Unidos y que lo están haciendo muy bien. No llegar al puesto de ser histórico, pero ya están en las grandes ligas. En baloncesto igual. O sea, es un producto el español en tema de entrenadores y yo no sé por qué. Es una duda que tengo. ¿Somos todos estrategas o qué pasa aquí? No lo sé, pero yo sí que lo veo clarísimo en triatlón y otros muchos deportes, ¿eh? Como dices, piragüismo, por ejemplo. Sí, Y no sé, ese talento, no sé también cuánto es, porque yo no lo diría que es solo la universidad, ¿eh? Por ejemplo, en triatlón pues, hay grandes entrenadores universitarios, pero otros muchos que se forman dentro de las escuelas de entrenadores, ¿no? Y no lo sé, no sé exactamente, no sabría decir cuál es la cuestión, pero es una realidad y España a nivel de entrenadores tiene un talento súper grande. Y de sí. hecho, pues Muy estrategas. Es que el entrenador español casi todos son unos estrategas, bueno, y unos enfermos del deporte. Eso ya lo primero. pero incluso en la Premier League creo que este año decían que un cuarto de los entrenadores son Sí, españoles. sí, 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 que es una locura. Vamos a hablar de canteras. Yo, mi cantera favorita es la gallega, solamente porque es gallega. Pero tú que tienes algo más de idea, háblame. ¿Dónde pones a la cantera gallega a nivel nacional a día de hoy? Buah, muy top. Durante muchos años la mejor. Hoy en día siempre hubo mucho talento, ¿no? Yo creo que pues lo que hablábamos también, ¿no? El ejemplo de tener a Raña y a Gómez Noya ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces sí que hay muchos clubes, muchas escuelas de triatlón en muchas ciudades, pero el número de licencias no se compara al que puede haber en Andalucía, en Valencia, en Cataluña, muchísimo.
Cataluña también siempre ha sido bastante fuerte y últimamente Valencia lleva años invirtiendo muy bien y haciendo cosas muy buenas y está sacando a gente también muy potente, ¿no? Yo creo que... Pero Galicia siempre ha estado ahí, de hecho, campeonatos de autonomía muchos años hemos ganado, bueno, este año han vuelto a ganar, o sea que... Felicidades. Háblame de Cataluña, porque es algo que también me llama mucho la atención. Al ver tantos deportes y no tener ni puta idea de ninguno, pero veo muchos deportes, ¿no? Eh, Me llama la atención la cantidad de deportistas que saca Cataluña. Es que en Cataluña yo creo, y siempre, igual que pongo el ejemplo de Francia, de cultura deportiva, eh, que ya te digo, es que para mí era muy fuerte, ¿no? Yo competí 7 años en la mejor liga de tirón del mundo, que es la francesa, y en lo que vivías como triatleta muchas veces era, no digo como un futbolista, pero era como, no sé, igual un tío de básquet aquí, ¿no? O sea, de llegar y firmar autógrafos y que te reciba el alcalde de los pueblos y sentirte realmente apreciado, ¿no? Oh, Y, ¿cómo mola sí, eso? y la estructura del equipo súper profesional y, o sea, realmente a otro nivel, ¿no? Y en Francia, pues ya te digo, es que se valora mucho no solo el fútbol, sino hay una cultura de seguir muchos deportes o todos los deportes, ¿no? Y también tiene una cosa muy bonita, ¿no? Porque el pueblo donde yo competí es un pueblo muy pequeño del sur de la Bretaña y ahí decían que cada pueblo tiene que destacar en algún deporte. Entonces tiene que llevar el nombre del pueblo por toda Francia, ¿no? Entonces eso hace que, pues por ejemplo, en nuestro caso era el triatlón, era el deporte de referencia del pueblo, de la ciudad, y invertían dinero para tener a gente bueno, pues que llevase su nombre por todo el país. Y Cataluña a mí me parece la autonomía de España con más cultura deportiva, ¿no? Mucho también Euskadi, pero Euskadi mucho más a nivel de aficionados, seguramente yo creo que no tiene parangón en toda España. De hecho, bueno, Mark Cavendish ha dicho este año en el Tour, que durante el Tour, que los primeros días fueron en Euskadi, que es la mejor afición que ha visto en su vida de deporte, y es verdad que cualquier evento deportivo, traineras, triatlón, ciclismo, lo que sea en Euskadi lo viven de una manera especial, o sea, es una barbaridad, ¿no? Son unos El forofos. público que hay, sí. Y la cantera de deporte también es muy buena, por ejemplo, en ciclismo, casi, no sé decir, ¿no? Pero igual la mitad de los ciclistas profesionales españoles son de Euskadi. Pero en Cataluña tienen esa cultura de deporte y unas ligas no sé si profesionales, pero de muy alto nivel, donde siempre hay muchísimos equipos catalanes. Y yo creo que es por esa cultura y tantos clubes que tienen en todos los deportes. Sí. Pues es algo que ya te digo, a mí me llama mucho la atención y bueno, creo que me lo has explicado más o menos bien. Me he perdido por momentos porque la edad ya pasa para uno, pero sí, la verdad te he entendido muy bien. Ahora quiero que me hables y vamos a hablar un rato de otros triatletas. Bueno, voy a hablar de los más potentes y punto. O sea, Vale. tampoco tenemos tal. Y aún encima son gallegos, hay que hablar de ellos. Iván Raña, ¿qué me puedes comentar de él? Pues todo lo que te voy a decir estoy demasiado influenciado por él. O sea que... Pero bueno, para mí Independientemente de que es tu amigo, te llevas bien con él y todo eso, quiero que me hables como profesional. ¿Qué ha sido Iván Raña dentro del triatlón? ¿Qué ha hecho? Que lo analices un poco. sin duda referente, o sea, es la palabra que se me viene. Y creo que, ya digo, ha sido, no sé, yo creo que su figura, cuanto más tiempo pase, más se va a reconocer, yo creo, porque es que ya digo, es que para mí puso no solo España, sino los países todos latinos en el mapa del triatlón, ¿no? Con lo que él ha conseguido. O sea, y que un chico de Ordes, con su entrenador de Lugo, sueñen ser campeones del mundo y lo consigan, Es una película. sin ninguna estructura, Una película. sin ningún apoyo, o sea, incluso la gente riéndose de él, de ellos, ¿no? De todo ese sueño que tenían, es pues una película, ¿no? O sea, Sí, 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 realmente. sí, sí. Entonces, para mí es pionero y es referente, o sea, referente en todo, en cómo vive el deporte, cómo a día de hoy sigue retirado y sigue entrenando todos los días, buscando su mejor versión, cómo analiza todo lo que hay en torno al deporte para poder aprender, mejorar, como la mentalidad, con, bueno, no sé, todo, ¿no? Distintas escuelas de entrenamiento que hay. O sea, realmente para mí es un friki en el súper buen sentido de la palabra, de decir friki en el sentido de súper apasionado por algo, ¿no? En el triatlón y él ahora también entrena a otros deportistas y les transmite, ¿no? Toda esa esencia. O sea, para mí lo que me sale es referente y esencia. Y ahora que vamos a hablar del más mediático, Javier Gómez Moya. ¿Qué me puedes comentar de él? A ver, pues Javier, es que claro, estamos hablando de una persona que es 5 veces campeona del mundo de corta distancia.
si no me equivoco, tiene 2 más de media distancia, una de triatlón con Exterra, con bicimontaña. O sea, ¿De campeonatos del mundo? sí, Yo creo no que tiene sabía de esas, 9, yo creo no que tiene sabía de 9, esas. sí. Pues que ya te estoy diciendo un poco todo. Y aparte Se le daba bien, al menos, correr. es un poquillo. Y es una persona que cambió un poco, junto con los hermanos Brownlee, los ingleses, cambió un poco el paradigma del Me deporte. acuerdo del 2012, tío. Qué guerra, Sí, ¿eh? Esa la vi, aún sí, aún me acuerdo. sí. La batalla Qué fue guerra, hace chaval. muchos años y fue épica. Y quizá cambiaron el paradigma del deporte, porque el triatlón hasta ese entonces era... Había como 2 tipologías, un poco el super nadador, muy buen ciclista y que corriendo flojeaba un poco, a ver, flojeaba, quiero decir, entre los mejores del mundo, Sí, hombre, ¿vale? entiendo. Y grandísimos corredores, buenos ciclistas que les costaba un poco nadar, ¿no? Que les costaba lo que decimos, ¿no? En esos niveles. Y Javier, junto con sus hermanos Brownlee, yo creo que, bueno, Javier es mayor que ellos, fue el atleta que realmente era súper potente y era de los 5 mejores o de los 3 mejores del mundo en cada disciplina. Y eso fue un antes y un después, y de hecho cambió mucho el deporte a raíz de él. Pues venga, ahora quiero que me hables de los hermanos, y lo voy a pronunciar seguramente mal, los hermanos Browleys. Brownlee. Browley, quiero que me hables un poco de ellos. Porque es que Pues también, sí. salvajes, ¿eh? Y siguen ahí, o sea, el hermano pequeño, ya no es tan pequeño, pero ha sido subcampeón de Europa este año en Madrid. Y el mayor sí está compitiendo en Ironman y seguramente irá al Campeonato del Mundo este año. Y, a ¿Qué ver, pasa? El triatlón se le quedaba pequeño y ya se aburría y se fue con Ironman. lo habitual es que pases de distancias más cortas según vas cumpliendo años a distancias más largas. ¿Y por qué? Pues porque cada vez tienes más capacidad de fondo y pierdes un poquito más la capacidad de velocidad. Y, o sea, que es un camino un poco natural, ¿no? Sí. Y con determinada edad te puede costar más correr muy rápido un 10.000 como corrían ellos, ¿no? Por debajo de 29, pero para correr una media maratón o una maratón tienen un ritmo, bueno, más que suficiente, ¿no? Al final con la edad vas consiguiendo más resistencia. Sí. Entonces es un camino un poco natural. Y, a ver, dos bestias, ¿no? Realmente tuvieron mucha menos continuidad que Javier. O sea, Javier tuvo muchos años que no fallaba nunca, no se lesionaba nunca y estaba siempre ahí. Y ellos, sin embargo, convivieron mucho más con distintos parones por lesiones, ¿no? Se lesionaron mucho más. Y a un día, realmente, sobre todo el mayor Alistair, era prácticamente imbatible. O sea, cuando iba a las carreras estando bien, bueno, era un espectáculo, auténticamente su mentalidad. Pero Javier estuvo muchísimos años, yo creo que por cómo se cuida y cómo vive el deporte más allá del propio entrenamiento, estuvo muchísimos años y al final consiguió un mejor palmarés porque siempre estaba ahí. ¿Y qué hace a día de Javier? ¿Es ya analista, entrenador? Es entrenador, pero sigue entrenando. Lo que pasa es que ahora lleva 2 o 3 años con una mala racha de lesiones también. A ver, al final es lo de siempre. Cuando estás toda la vida compitiendo, a lo mejor un momento un poquito de bajón Sí, siempre pasa. Pero nadie le puede decir nada a un 9 veces campeón del mundo. absolutamente, absolutamente. Y medalla de plata en En Londres. Londres, exactamente. Y en Río llegará a Y competir. cuarto en Pekín, con Iván Raña Diploma quinto. olímpico. Sí, Iván Raña quinto, el cuarto. En Río no compitió porque se partió el Sí. codo 3 semanas antes. Claro, es que tú fíjate cómo son estos deportes. ¿Cuándo conoces los deportes que no son el fútbol? Cuando estás en las Olimpiadas. ¿O no es así? Es, ¿A qué es lo bonito de los Juegos Olímpicos, que da, digamos, trascienden tu deporte. Llegas a la sociedad general. Le pasó a mi compañero de gimnasio, Emanuel Reyes Pla, que fue a las Olimpiadas en Tokio, y se hizo conocido en esas Olimpiadas por una frase y por noquear al que fuera medallista de plata olímpico. Bueno, por una frase y por el detalle ese de que noqueó a un medallista de plata olímpico, Que no ¿no? es menor. Sí, y llegó a cuartos de final y a un paso de conseguir medallas, tiene diploma, ¿no? Pero a un paso de conseguir medalla, eh, pues fue una pelea tan igualada, que incluso muchos analistas dijeron que ganó Emanuel, gente que compitió en boxeo, gente que sabe, no Sí, analistas como yo, de sillón, analistas de verdad, sí. ¿sabes? Dijeron que ganó Emanuel. Y se hizo tanta bola con todo eso que el tipo a día de hoy, pues puede decir que es el de del boxeo amateur, es el más reconocido. Claro, wow. Ahí eso pone
en mi boca lo mítico que dicen que nunca hay mal que por bien no venga. A Claro. él le encantaría llegar adelante, pero incluso si consiguiendo medalla, quizá no conseguiría esa notoriedad que merecía y la ha conseguido de esa manera. Sí, sí, y, bueno, a ver, o sea, que Que no él no consiguió, estará de acuerdo conmigo, evidentemente, no, ¿no? que no consiguió esa medalla olímpica, pero tiene medallas mundiales, Sí, medallas europeas, en los Juegos Europeos acaba de ser medalla de bronce, o sea, sí, 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 que tampoco pasa nada. Yo sí, siempre le digo, hostia, el palmarés que tienes tú, sí, ¿quién se lo diera a la mitad de la población, sí, ¿sabes? total. Es la leche. Pero bueno, ¿has tenido lesiones? Sí, siempre hay, siempre hay. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo la que más digas tú, hostia, esta me marcó? Uf. A ver, es que al final lesiones yo creo que siempre. Un Hablo tanto deportista, mentales como sí, físicas. un deportista convive con ellas, ¿no? Y de hecho aquí, pues mira, tengo una cicatriz, ¿no? Que rompí la muñeca y tengo una placa, me rompí la otra muñeca, el codo también. O sea que desde, digamos así, más propiamente físicas a otras que pueden ser más de bajones mentales también, hacen parte del deporte. Y al final yo creo que con bueno, por suerte es bastante joven, aprendí a verlo como un reto y como una manera de, pues ahora sí tengo que estar esta semana sin poder hacer esto, ¿qué puedo hacer para ser mejor el día que pueda volver a hacerlo? Entonces era siempre, yo lo veía como un reto y una manera de cómo podía aprender y ser mejor, ¿no? A través de eso, que al principio nos puede parar, pero yo creo que siempre hay donde rascar y donde aprender. ¿Has tenido depresión? No. Siempre has estado tan centrado que no... No, Porque tú al final has convivido con muchos, ¿no? ¿Por qué puede llegar a una depresión a un deportista? bueno, yo creo que como cualquier persona de la sociedad, o sea, al final muchas veces yo creo que pensamos que los deportistas debemos ser modelos de todo y no dejamos de ser cualquier persona de la sociedad, ¿no? Que está en un ámbito en el que destaca, ¿no? Como pues, en mi caso podía ser el triatlón, pero yo sigo siendo una persona de la sociedad y que hagas bien o más o menos bien un ámbito no quiere decir que tengas que hacer todos bien, ¿no? Entonces hay que normalizar un poco determinadas cuestiones. Y en mi caso, pues evidentemente con altos y bajos siempre, yo nunca he considerado que tuviese un problema, ¿no? de motivación o de depresión, pero sí es verdad que muchas veces el salto que hay detrás o sea, el deporte de élite es muy demandante, ¿no? Porque ya no solo las horas que tú entrenes, sino es que el resto del día se rige en función a lo que tú tienes que entrenar, ¿no? Entonces, porque entrenas y luego lo que haces es descansar para poder entrenar mejor el día siguiente. Entonces, al final, eso es un bucle que te puede alejar mucho de la vida un poco más real o lo que hay detrás del deporte. Y eso puede llevar a que si son durante muchos años, el salto que hay cuando cambias de vida y pasas a tomarte el deporte de otra manera, donde no eres profesional, muchas veces da vértigo. Da vértigo y hay gente que lo ha sufrido mucho, ¿no? Por desgracia. Y creo que hoy en día se habla más sobre esto y aún así habrá gente que lo siga sufriendo, evidentemente, porque es ley de vida. Pero bueno, creo que es importante también tener contacto un poco con la vida más real, decir, ¿no? Y yo ahí, pues, al final siempre he estudiado y he hecho cosas distintas del deporte y creo que me han dado siempre un poco de perspectiva y, bueno, pues quizás no he estado tan cerrado en esa burbuja, pero sí que entiendo que hay mucha gente que le puede costar, ¿no? O Evidentemente. sea, ¿tú consideras que, por ejemplo, un chaval que acaba de empezar, que a lo mejor tiene, pone 15, 14 años y lo seleccionan para el CAR, para la selección española, ¿tú crees que no llegan a ver llegan a vivir en una burbuja que no saben lo que es real y lo que no? Muchas veces sí, o sea, no es solo o sea, no tiene por qué ir al CAR para vivirla, pero en el CAR, depende de cómo sea también esa persona, se va a relacionar más o menos con otros mundos. Y sí, evidentemente, cuanto más joven entres en ese mundo, pues mayor puede ser el vértigo que te va a dar salir, ¿no? Yo al final, pues quizá por la suerte de haber estudiado, he ido dando pasos más despacito. Cuando fui al CAR yo tenía 21 años, llevaba 3 años de carrera. Tampoco me podía haber ido antes, con 18 años, ¿no? Pero yo decidí que quería ser, si tenía la posibilidad más adelante, que podía ser que nunca más la tuviese, pues ir con ya un poco los estudios universitarios ya medio encaminados y el poder ser un poco más maduro cuando dices ese paso, ¿no? Pero hay veces o hay deportes que te llevan a estar desarrollándote muy pronto y eso sí que puede hacer que te alejes un poco y que sufras, ¿no? En un determinado momento.
Yo quiero ahora salir un poquito del tema de competición, si se puede, si no, no, porque voy a hablarte de empresas en las que tú estés metido, alguna inversión que estés haciendo, tanto dentro como fuera de la competición, pero me interesaría saber un poquito más lo que es tú más en tu fuera del triatlón. Comenta un poco. Bueno, pues no es exactamente fuera del triatlón, pero yo tengo desde hace 10 años un emprendimiento, estoy en una startup que creamos con otros dos amigos y es un software de gestión de entrenamiento que le vendemos a entrenadores, sobre todo para deportes de resistencia. Pues entrenadores de triatlón, entrenadores de ciclismo, de atletismo, por ejemplo, ¿no? Aunque hay otros deportes, estamos sobre todo especializados ahí. Entonces, al final es aunar un poco el mundo del negocio con el mundo deportivo. Y bueno, pues ya te digo, llevamos 10 años y estamos cada vez sirviendo y ayudando a más gente, a más entrenadores, tanto de España como de Latinoamérica. Y es algo que me gusta porque, ya digo, une un poco esos dos mundos. Y la startup, coméntame un poquito desde los inicios hasta cómo estás ahora. Coméntame todo el proceso, porque seguramente que habéis tenido vuestros topes, bajones, tal. Y a mí me mola hablar de esas cosas, así que quiero que me comentes un poquito la historia, la biografía de la empresa. Bueno, es larga, pero voy a intentar resumir. Tenemos 6 horas, ¿no? Y a ver, realmente pues empezamos como un juego, realmente. De hecho, David, que es uno de mis socios, cuando me presentó la idea, yo lo entrenaba a él, lo hacía a través de, digamos, un Excel o bueno, pues una herramienta donde yo le iba poniendo día a día lo que él tenía que hacer, ¿no? Y el fin de semana, pues o me lo devolvía o me llamaba o lo que sea, me comentaba lo que había hecho. Bueno, él, aparte de triatleta, es informático, ingeniero informático, entonces vio decir, a ver, Antón, o sea, esto que hacemos es una mierda. O sea, que tiene que haber maneras informáticas de hacerlo mucho Sí. mejor, automatizado y demás. Entonces, él, bueno, se ofreció a crear algo para ayudarme, pero luego vimos realmente que si me ayudaba a mí, podía ayudar a otros muchos entrenadores, ¿no? Entonces, en esas estamos. Al principio fue realmente casi un juego que teníamos y cada año vamos dando un poco pasos para ser más un poco empresa, ¿no? Como decimos nosotros, al principio era casi, bueno, pues como un juego en el que aprendíamos un montón. Pero hoy en día sí que, pues bueno, tenemos más de 20.000 usuarios, estamos en varios países de Latinoamérica, o sea que tenemos aún mucho margen y hay otras aplicaciones muy potentes, ¿no? Hay una americana súper potente, pero nosotros tenemos nuestro mercado bueno, pues seguimos aún con muchas ganas y realmente tenemos mucho crecimiento en dos aspectos. Uno, por gente que ya usa otras aplicaciones, como puede ser esta americana, TrainingPeaks o algunas otras, pero luego también porque aún hay muchos entrenadores que no utilizan ninguna, ¿no? Entonces, al final, es una manera que, de manera, con un coste muy, muy barato, se puede mejorar, profesionalizar mucho su gestión. Y luego, por lo que decíamos también, que cada vez surgen más entrenadores y hay más clubes, entonces el mercado realmente se está ampliando y por eso tenemos bueno, foco en seguir creciendo y seguir dándonos a conocer. Vale, ahora no hace falta que respondas, pero yo te lo pregunto para que quedes mal. Cifras. Sin contar un abanico, no hace falta que cuentes la cifra exacta. Pero ¿en qué cifra se puede estar moviendo ahora una empresa como la tuya en el triatlón? Bueno, deporte de resistencia. Sí, deporte de Sí. resistencia. Eh, Cerca de 100.000 facturados al año. Es una buena cifra. Sí, lejos de lo que queremos, pero sí. O sea, Pero, hombre, mejorando cada año, sí. al final esto es como una carrera de fondo, es Sí, como una maratón. correcto. Llegará un momento que Sí. haya tantos clubs y tanto todo, y Sí, todo esto además, va a a ver, crecer. nosotros siempre hicimos todo de manera orgánica. O sea, nunca nos hemos abierto en ninguna ronda de inversión ni nada, porque yo tuve otros proyectos en los que sí que hicimos el camino contrario, ¿no? De abrirnos a la inversión, de intentar durante pocos años hacer un ruido muy grande. Y nosotros en Train2Go, que no he dicho el nombre, creo, Ya, es que me estaba dejando loco. Yo dije, en train2go.com, lo que hicimos es un poco mucho más despacio de lo que podríamos, pero teniendo siempre nosotros el control, aprendiendo y equivocándonos, siendo nosotros y llevando, pues bueno, todo de manera orgánica y de manera interna. pues ahí está el resultado. Ha sido una carrera de fondo y ahora ya estáis establecidos. Sí. No, al final es lo que tiene. Pero bueno, oye, está muy bien. Y ahora, como me has contado que has tenido otras inversiones, quiero que me hables también de las malas. Aparte de la buena que tienes, ahora háblame de la mala. Es que yo soy muy negativo, tío. Mira, te voy a hablar de la, no mala, sino que la que ya no estoy.
y luego si quieres hablamos un poquito de la que estoy empezando ahora también. Venga. Pues en la que ya no estoy se llama Artio, que sigue vigente y la verdad que fue un proyecto súper bonito. Es un proyecto súper bonito, ¿vale? Yo tuve la suerte de ser uno de los tres cofundadores y es básicamente una empresa de nutrición con bebidas isotónicas naturales a base de agua de mar de Galicia, que es algo que puede sonar muy loco, pero bueno, en el agua de mar encontramos todos los minerales, los 78 minerales que tiene nuestro plasma sanguíneo, y aparte de manera orgánica y biodisponible, ¿vale? Entonces, eso fue, yo llevaba consumiéndolo durante años, empezamos a ver que Yo ahora realmente... recorto, perdona, pero yo ahora recorto esta parte de yo llevaba consumiendo hace años. Perdona que te cortes, me acaba de venir Agua de mar, agua de mar. agua de mar. Entonces, bueno, realmente no había nada en el mercado. Ahora sí que hay algún otro par de marcas que también están apostando un poco por lo mismo y vienen a refrendar que la idea es buena, ¿no? Y yo creo que a nivel tanto deportistas como gente en general que sí quiere cuidar, son muy interesantes, ¿no? Las bebidas. Y simplemente, bueno, pues nosotros apostamos por hacer dos rondas de inversión. La segunda en dos hitos del desembolso. Entonces, el segundo era a condición de llegar a un número X de facturación, que no llegamos. Entonces, pues bueno, como la empresa aún no era, digamos, sostenible, pues hubo que hacer una liquidación y bueno, pues de los inversores se quedaron, uno de ellos se quedó el proyecto y por eso digo que ahora no estoy dentro, aunque bueno, le sigo ayudando a lo que cuenta conmigo, en lo que puedo ayudarles, o sea que el proyecto sigue adelante. Y ahora vamos a hablar de la otra que me comentaste, que estás empezando ahora. Y la otra que estoy empezando ahora, que se llama Ruanova Health, que es un proyecto que tengo con mi hermano pequeño, aunque mi hermano mayor también nos ayuda. Y realmente estamos, por los últimos años, que todo lo que hemos investigado por salud, ¿no? Porque, bueno, no hemos hablado no sé si vamos a hablar de mi peor carrera, porque hablamos de la mejor, bueno, pues ya veremos luego por qué. Entonces, al final, los últimos años, por diversos factores, estuvimos investigando mucho y verificando con nosotros mismos distintas maneras que teníamos para mejorar nuestra salud, nuestro rendimiento deportivo, pero sobre todo la salud. Y en base a ello vimos que, bueno, pues muchas de las cosas que creíamos como ciertas pueden no ser tan ciertas y que hay mucho beneficio en reconectarnos con lo natural. Y bueno, pues a partir de ahí lo que hacemos en Ronova Health es ofrecer distintos productos que tienen eficacia probada para mejorar la salud de las personas, que todos son productos que nosotros hemos probado y verificado por nosotros mismos durante años y ahora pues nos abrimos y se lo ofrecemos a la sociedad. Pues ahora quiero que me recomiendes. ¿Tú eres lector? Mm. Pues yo tengo un Kindle. Y lo llevo, y se lo dije a Diego el otro día, tengo un Kindle, estoy empezando ya con la lectura, nunca he tocado mi lectura, yo toqué la misma lectura que Joaquín el Tenis con esta entrevista, con eso te digo todo. Pero ahora empecé, me motiva cada vez más leer y estoy empezando ya a leer algún libro de los que me recomendó Diego, pero ¿qué libro me recomendarías tú? Esto no es para la gente, ellos que les den por el culo, esto por mí. ¿Sobre qué quieres? ¿O me das temática más Lo barra que tú libre? quieras, después leo y si me intereso bien y si no, next. Vale, yo últimamente leo mucho sobre temas de mentalidad y espiritualidad y hay un libro y un autor que me encanta que se llama Miguel Ruiz y por ejemplo el libro de los cuatro acuerdos, que es un libro muy sencillo, es que es de tan sencillo que es extraordinario y se llama Los cuatro acuerdos. Pues mira, te voy a decir una cosa. Primero, esto de tener público aquí es la hostia. Ven por aquí, hombre, ven por aquí, entro ya en la conversación. Es que llevas todo. Entra por aquí, hombre, ya que estamos. Joder. Lleva el tipo dándole sí a todo, así a todas las conversaciones. Aquí tenemos un exdeportista amateur y un deportista profesional. La verdad, los dos mundos. Sí, bueno, deportista amateur, semiprofesional. Pues no sé, es una forma del querer y no puedo, ¿no? Depende cómo lo contabilices. Es decir, ahí hay un tema un poco que yo considero un poco injusto, ¿no? Entre lo que después se considera profesional o no profesional y tal. Que es un umbral de lo que te pagan, de lo que no te pagan, es un determinado circuito que podría ser. Eh, es como decir, oye, si yo tengo una empresa que factura 100.000, 1 millón, 10 millones, es un negocio.
pero no está en el IBEX 35. Y no es una empresa, ya no es un negocio. Pues tampoco considero que sea así, ¿no? Al final el deporte creo que abarca bastante más y pues el rendimiento, el alto rendimiento también. Pero bueno, lo mío sí, a mí me gustaría haber ganado el Tour de Francia. Y no me quedé, o sea, está el Tour de Francia, ya está. Y a mí beber 20 cervezas, coger el coche y ir bien, me molaría, pero es la que hay. Pero empecé a gesticular con el tema del agua salada. Porque estaba ahora mismamente hablando con mi padre estos días precisamente del tema del agua salada y tal, y pensando, me pareció súper curioso. Sí, sí. Bueno, es que al final, bueno, daría para un podcast solo, ¿no? Pero el cuerpo necesita minerales. O sea, nosotros realmente dicen que somos un 70% agua, somos un 70% agua salina, fuertemente salina. De hecho, todos nuestros fluidos, nuestros líquidos son salinos. O sea, las lágrimas, la orina, el sudor. Para nosotros no tiene sentido. No tiene mucho. Para la industria puede tener, Claro. porque te hace que bebas más cantidad, porque tú para Claro. saciarte necesitas X Pues minerales, necesitas beber el doble. Efectivamente, de eso tendrá que ver eso que terminas de entrenar y tal, y bebes y no das saciado de agua, y sigues bebiendo, y sigues bebiendo. Digo, joder, al final tienes un tema de sal o algo, ¿no? Porque la sed no es solo, es por un lado la cantidad de agua y por otro lado los minerales. Si tú solo metes agua con poca mineralización, vas a tener que beber, beber, beber y la sensación de sed sigue estando ahí. El cuerpo te está demandando minerales. Y es verdad, pues yo de entrevistadores que me acaba de sacar a la palestra. Pero espérate, antes de nada, también hay buenos minerales en el vino y la empresa de Suntus os lo administra. Perdón, payaso. No sé si es cierto, pero había escuchado a alguien que la OMS no o sea, solo permitía prácticamente la venta de sal refinada, como que hay algo de cierto ahí. Es verdad. ¿Y qué sentido tiene? Es una conspiración hecha realidad, vamos. Bueno, a ver, realmente hay que ver un poco, ¿no? La OMS se llama Organización Mundial de la Salud Sí. y eso nos hace pensar que es un organismo público que vela por nuestra salud, Uh-huh. pero no es para nada así. La OMS, casi el 78% de su financiación es privada. Es privada. Entonces, evidentemente, si yo soy un multimillonario o un millonario e invierto en la OMS para financiarla, pues va a ser porque yo sé que esa inversión me va a tener un retorno. Sí. Nadie invierte sin esperar un retorno. Entonces, ¿debemos de pensar que la OMS está hablando por nuestra salud? Porque el tema de Cuando la se sal debe, es que cuando se debe a empresas privadas, yo no lo creo. es claro eso, hostia. Agua, o sea, sal, pero refinada. Y esto, Sí, claro, porque el agua de mar tiene un 84% de cloruro sódico, ¿no? De cloro y que sodio. no conviene a la industria. Pero el resto, el 16%, son otros minerales, ¿no? Algunos súper valiosos como es el magnesio, que Sí. luego después nos Hay un dicen que déficit tenemos que tremendo. suplementar y que tenemos Sí, que tomarlo sí, en sí, cápsula sí. y tal. Y es verdad, hay un déficit súper grande de magnesio. Pero claro, ¿qué sentido tiene que si el 84% de la sal del agua de mar es cloruro sódico, nos obliguen a comercializar una sal que lo mínimo que puede tener es 97% de cloruro sódico? Estás quitando el resto de minerales, ¿no? Y de hecho, la que propiamente ya venden como refinada es 100% cloruro sódico, que es un componente que como tal no existe en la naturaleza. Flipa. Entonces, al final, Es acojonante. Aquí el agua de mar nos está aportando esos otros minerales que necesitamos. ¿Cómo se llama la empresa de agua de...? No, que quiero probar el agua salada. Arte. La vamos a meter en la tienda. Ostras, quiero Arte. probar ya el agua Arte. salada. Sí. Quiero, pues no sé, me entró Que lo estábamos hablando el otro día, ¿cómo hacemos? La traemos, la hervimos, ¿qué hacemos? Pero hay que empezar a beber agua Sí, del mar. sí. Ostras, brutal. Arte ya la vende diluida, ¿vale? Porque el Sí, agua de mar pura, digamos, tiene 36 gramos de sal por cada litro. Sí. Nuestro plasma sanguíneo tiene 9, ¿vale? Entonces Sí. se considera que nuestro plasma es isotónico Sí. y el agua de mar es hipertónico, tiene mayor cantidad de minerales. Entonces, para beberlo hay que diluirla. Bueno, se puede beber, digamos, un chupito de agua de mar pura, Sí. que de hecho tiene otras propiedades como es antifúngico, antiséptico. ¿Hay que y hervirlo demás. antes o no es necesario? Bueno, realmente no es necesario, depende de dónde la retiras, ¿no? Si es para comercializar siempre pasan determinados controles sanitarios. Pero bueno, yo siempre digo que al final en el mar, por mucho que nos venden que está súper contaminado y demás, bueno, tan mal no estará porque los peces viven, por suerte, y el mar tiene una capacidad de regeneración súper potente, ¿no? Pero disculpa, sí. la podemos coger nosotros, yo de hecho la cojo, pero ideal en parajes un poco vírgenes, ¿sabes? Claro, pues en Galicia tenemos un montón de playas donde no hay casas cerca, claro, Carnota, o incluso en la Costa de Morte o tal, o sea que hay muchos sitios donde podemos... Comentabas antes lo de la OMS y tal, yo escuché una
una entrevista, un reportaje, donde un médico citaba a otro doctor, que era el tío que había publicado más artículos en publicaciones de estas científicas y tal, llegando a la conclusión, lo voy a buscar y tal para que lo pongas en la descripción y tal, porque tengo el nombre del tío, pero es el tío más citado en publicaciones científicas, un tema así, o sea, exacto, tal. Y el tío había llegado a la conclusión de que cuanto más dinero intervenía en cualquier investigación científica, más probabilidades había de que los resultados fuesen falsos. ¿Qué dices? Sí, cuantas más financiación tenía Hombre, Pero al en los final años 50, normal. en los años 50 fumar estaba al orden del día y te lo recetaba el médico contra la ansiedad. Y te lo Y vendían los propios médicos. te salía el típico científico alemán, ¿no? Que los estudios nos dan de puta madre. Pero al final, yo, cuando la gente dice, bueno, es conspiranoico, bueno, simplemente follow Hay que the analizar money. los datos, tío, los Follow datos. the money, que suelen Datos, decir. sí, O sea, al final, sí. ¿quién está poniendo el dinero para un estudio científico? Entonces, Sí. si yo con la empresa mía, por ejemplo, hago un estudio para demostrar que los entrenadores ganan el 50% del tiempo y tal, yo, si no sale el resultado X, no te voy a financiar. Entonces, al final no es que hay que pensar, no, es que hay gente malvada, ¿qué tal? No, es que simplemente la gente es la vida tiene sus misma intereses, como desde el claro. principio de los tiempos, efectivamente, sí. ¿Y cuánta agua salada te recomiendan beber? Depende de la persona, ¿no? Si tomas hipertónico, sí que le digo, pues un vaso de chupito así, que de hecho por la mañana más levantarse es muy recomendable. Después, el resto del día sería inversión isotónica. O sea, tendrías que mezclar, por ejemplo, en un litro, si mezclas 100 mililitros de agua de mar, en 900 de agua dulce haces un litro y ahí tienes al 10%. Y sería una combinación muy buena, pues si quieres hacer deporte, si quieres ir viviendo durante el Cambia día. mucho el cuerpo, quiero decir. ¿Lo Sí, notas tú? a ver, realmente es como todo. Yo creo que cuanto más lejos estás de la salud plena, más lo vas a notar. Claro. Es un poco como todo. La gente que está muy enferma lo nota mucho. Pues. Si estás bastante saludable, haces mucho deporte, sales mucho a dar paseos en la naturaleza, tomas el sol y demás, lo vas a notar menos. Pero al final, Bueno, entonces yo lo noto Hay que fijo. tomar el sol, ¿eh? tío, Yo lo tomo fijo, tomar el sol hay que esforzarse. Sí. Hay que esforzarse con eso. En verano hay que aprovechar. Sí, pues nada, ten suerte, que tu tiempo. Mira, joder. Yo también, pero mira, Moreno profesional, te piensas. Ahí Bueno, sí que soy profesional. Bueno, vamos a hablar de tu carrera más difícil, más complicada. ven. Pues también, a ver, realmente una sería difícil, ¿no? Siempre hay. Yo siempre en el deporte creo que rendía mucho más en carreras de más alto nivel y sin embargo me costaba más cuando eran carreras, pues por ejemplo aquí en Galicia o tal, me costaba muchísimo ganar y luego iba a un campeonato de España y era el mejor gallego, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, pues como todos, ¿no? No todas las carreras salen bien, pero tampoco tengo así muchas y sí que la época que recuerdo más dura, pero a la cual también le estoy más agradecido porque me abrió el mundo al que estoy ahora, es cuando tuve la mononucleosis, cuando estaba luchando por los Juegos de Tokio y la verdad que iba súper bien todo. Y pasé 2 años donde pues al principio no podía entrenar, luego entrenaba, pero bueno, pensaba que estaba más o menos bien, pero no, el cuerpo no me conseguía rendir como antes y pasé de estar luchando top 10 en distintas copas del mundo a luchar por quedar último, porque no me doblaran, porque a veces una carrera me doblaron y me tuvieron que eliminar. Entonces, bueno, pues ese cambio en poco tiempo fue duro de asimilar, aunque ya digo, fue lo que también me abrió las puertas de lo que hoy sé en cuanto a la salud y todo lo que me estoy dedicando ahora. Tengo que decir que yo corrí en triatlón, ¿eh? En el mismo, durante un año en la Correcto. cosa. Y le ganaste, ¿no? No. Vale. Espera, te cuento. Para que te hagas una idea. Nadar no se me daba de todo mal. Y empezaba tal y iba pillando ritmo y me encontraba relativamente cómodo. La bicicleta obviamente iba muy bien, pero me acuerdo del primer triatlón que corrí. Corriendo iba tan mal, había unos niños, había un circuito de no me acuerdo cuántos kilómetros, había que dar vueltas, había unos niños que tendrían 9, 10 años, y ya a la segunda vuelta se empezaron a reír de mí cuando venía, y me decían, venga, zancaditas, vamos zancaditas. Hijos de puta. Yo ahí pasando corriendo muy mal, tío, corriendo me costó mucho adaptarme a correr, sí. Bueno, cambia mucho correr después de la bici. Sí. Hay que hacer referencia. Hicimos podio en un triatlón por equipo. No sé si estabas tú, eran tus hermanos en Vigo. Tú no estabas.
No, Te veis una foto de esa, además, para algo decente que hago en el triatlón. puede ser, me Una suena, ¿eh? foto que puedo tener. Yo ahora Sí. tengo hijos, tengo que Sí, enseñarle sí, algo, sí, yo sí. qué sé. Bueno, entonces no le puedes enseñar algo. Sí, sí, sí. Otro Bueno, no puedo enseñar nada. Tuve podcast. No, no, mejor no, mejor no. Vale, quiero que me hables, y tú también, porque tú me comentaste de que su hermano menor es mucho mejor que él. no, bueno, eso no lo dije, Yo lo digo, joder. yo lo Eso no lo digo, dije que yo lo sea. digo, No, no, yo no dije que fuese mucho mejor que nadie. yo lo digo. Lo que dije que es el típico tío que se ve que tiene unas cualidades Sí. brutales. Es decir, y aparte lo es, bueno, como tú así, un tío delgadito y tal, y venía al gimnasio y te levantaba unas mancuernas ahí haciendo un bíceps con 20 kilos, cosas que no se escapan a la comprensión lógica de las cosas, corriendo, que parece que en vez de correr lo que quiere es quitarse las zapatillas, una cosa súper rara, así. Y el tío, pero andando a saco. Y pues lo Yo, típico que suele suceder, un tío que si se prepara, que se lo toma en serio, como me lo tomaba yo, porque a mí no me quedaba otra, eres malo, tienes que entrenar más que los demás, pues estaría top, top, top. no, yo siempre lo digo, para mí mi hermano pequeño Iago eh, tiene muchísimo más talento que yo. De hecho, corriendo en bici sobre todo, yo no he visto cosa igual. O sea, que un nivel absoluto de talento y de, bueno, no solo talento en cuanto a clases, sino también de garra, ¿no? De cómo se había sufrido compitiendo muchísimo. Más que, bueno, pues él durante muchos años, cuando ya siendo muy joven, que fue campeón de España 2 veces, dejó el telón de alta competición y se Eso dedicó a pasa otras muchísimo, cosas. tío. Gente que tiene unas cualidades tremendas, a uno, me acuerdo, a un chico, David Aval, en ciclismo, yo pocas personas con tanta clase como él, venía al campeonato gallego sin entrenar, lo ganaba, te cagabas en la leche, y le gustaba buscar, si las videoconsolas con los coches también, y te digo yo, joder, ¿qué me dices a mí? Eso pasa un huevo. ¿Y tu hermano cuántos años tiene? 33. ¿Ya dejó totalmente el triatlón o sigue? Ha empezado en boxeo. Ahora empezó en boxeo. Hostia, yo empecé también en ¿Sí? boxeo. Sí, sí, sí. Pues Pues te enseño, si tenemos que quedar para hacer guantes, me hunde. Bueno, él lleva poco, lleva poco. Yo también. pues, Él, no sé. a ver, le gusta siempre el deporte. Lo que pasa es que competir no ha competido. Ahora en boxeo quizás sí que empiece a competir. Ostras, qué bueno. Sí, en serio. Bueno, está en una buena edad. La media española de competidores, bueno, antes, ahora ya no tanto, pero la media española de competidores es la de... Hay que retarlo. de Voy 30. a retarlo aquí ya en el canal. Iago Ruanova, Trash Talk. Vale, ya para finalizar el podcast, y está bien, porque te tengo aquí a ti también, con él hablé el otro día de si ha tenido algo paranormal y tal. ¿Tú? Aparte de entrenar conmigo. ¿Qué consideramos paranormal? En el deporte, no lo sé. No, yo no hablo del deporte, hablo de, en plan general, algo que digas tú, yo no sé explicar esto, carajo. Sí, o sea, conozco personas que tienen capacidades, bueno, que nosotros consideramos, bueno, para mí yo de hace 3 años imposibles directamente. Lo que pasa es que esa persona te lo muestra, porque te ve y te dice cosas de tu vida que, bueno, pues que ella ve, ¿no? Entonces sí que considero que hay personas que yo creo que todos tenemos muchas más capacidades de las que creemos. Y hay simplemente pues, personas que las desarrollan por lo que sea, ¿no? O porque le ponen menos bloqueos, menos miedos y sí, pues por suerte tengo y cada vez más me relaciono con personas que tienen distintas capacidades para sanar y para abrirnos y para ayudar a otras personas con bloqueos que pueden tener. Yo sin ir más lejos, el otro día descubrí un tío que tenía la capacidad de beber 5 litros de cerveza del tirón. Impensable. No, pues de verdad que eso sí que es paranormal, ¿eh? No, pero bueno. Vale, pues nada, hasta aquí. Y antes de terminar el podcast, ya para finalizar de todo, tengo que darle gracias a este señor de aquí, que es el más alto de la clase. Tengo que dar las gracias porque hoy hemos tenido a un crack a nivel internacional del triatlón, así que nada, os recomiendo que después os paséis por su canal porque está haciendo también un podcast de vinos. Seguramente Vamos a empezar. Seguramente termine muy borrachos, no voy a decir que no. Pero bueno, muchas gracias a Diego y sobre todo a ti. Antonio.
No, no, de hecho Diego primero. Sí, sí, sí. Vale. Y después a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. A toque, ¿qué pasa? Joder.